Bueno, empecemos con la parte 2 del trabajo práctico número 3. Bueno, vamos a ver ahora determinante de una matriz y la forma de calcular el determinante mediante desarrollo de Laplace, regla de Sarrus, la propiedad de hacer ceros y el algoritmo de Gauss. Vamos a trabajar con todas esas formas, ¿sí? Todo eso está en la teoría que ustedes vieron. Igualmente, ahora lo vamos a ir recordando, ¿sí? Entonces, tenemos la matriz N. Ustedes tienen otra para trabajar ahí que es más chica, ¿sí? En el ejercicio 16. Tenemos la matriz N y voy a calcular el determinante mediante el desarrollo de Laplace. ¿Cómo se calcula el determinante mediante el desarrollo de Laplace? Yo voy a elegir una fila o columna a mi conveniencia y lo voy a desarrollar desde esa fila o columna. ¿Qué es lo que más me conviene a mí? Que la fila o columna que yo elija tenga la mayor cantidad posible de ceros, porque se va a hacer más corto el análisis, ¿sí? Les decía entonces que voy a elegir la cuarta fila, porque si ustedes se fijan, entre todas las filas y columnas que tiene esta matriz, la que tiene mayor cantidad de ceros es la cuarta fila. Entonces elijo esa fila para calcular el determinante mediante el desarrollo de Laplace. ¿Cómo se calcula? Bueno, lo que vamos a hacer, primero pongo determinante de la matriz N, que es lo que vamos a calcular, y recuerden que eso es un número. Ponemos determinante de N va a ser igual a, voy a agarrar el primer elemento de la fila o columna que he elegido. En este caso se eligió la cuarta fila, entonces voy a agarrar el primer elemento, que es 1, y lo voy a escribir, ¿sí? Para calcular el determinante. Lo voy a multiplicar. Bueno, me fijo dónde está este elemento. Este elemento se encuentra en la fila 4. Recuerden que tenemos 1, 2, 3, fila 4 y en la columna 1. Entonces, al 1S yo lo voy a multiplicar por menos 1 elevado a la suma de las posiciones donde se encuentra. Como está en la fila 4 y en la columna 1, yo lo voy a elevar a la 4 más 1. O sea, si está en una posición si la fila y la columna suman un número par, a ustedes les va a quedar positivo, y si suman un número impar les va a quedar negativo. Entonces, pongo el primer elemento de la fila, lo multiplico por menos 1 elevado a la suma de posiciones y lo voy a multiplicar por el determinante de una nueva matriz. ¿Cómo obtengo esa nueva matriz? Eliminando la fila que contiene este número, al primer número, y la columna que contiene a dicho número. De modo que la matriz que les queda, si se fijan, es esta, ¿sí? Entonces, para desarrollarla por Laplace, encontrar el determinante mediante Laplace, lo que voy a hacer es, elijo la fila que tiene, fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros. Tomo el primer elemento, lo pongo, lo multiplico por menos 1 elevado a la suma de las posiciones y lo multiplico por una nueva matriz de un orden menor que se obtiene eliminando la fila que lo contiene este 1 y la columna que lo contiene este 1. Nos queda entonces una matriz de orden 3. Bueno, no termina acá. Ahora yo le voy a tener que sumar el segundo elemento no nulo de la fila. O sea, esto voy a hacer por cada elemento que tenga la fila o columna que no sea 0. Por eso es que me conviene elegir filas o columnas que tengan mayor cantidad de ceros posible. Entonces agarro el segundo elemento de la fila, que es el 2. Lo escribimos. Lo multiplico por menos 1 elevado a la suma de las posiciones. Este 2 se encuentra en la fila 4, columna 2. O sea que lo voy a elevar a la 4 más 2. Luego lo multiplico por la matriz que se obtiene eliminando la fila que contiene al 2 y la columna que contiene al 2. ¿Cuál sería la matriz? Bueno, sería 1, 0, 2, 3 menos 1, 1, 4, 2, 1. Y hasta acá terminaríamos la primera parte. Porque si ustedes se fijan que los otros dos elementos de la fila son 0. Entonces ahí terminaría la primera parte.
Pero ahora nosotros tenemos que calcular el determinante de estas matrices de orden 3×3 que nos quedaron. Y vamos a seguir haciendo desarrollo de Laplace. Vamos a seguir calculando mediante el desarrollo de Laplace. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que hago acá? Acomodo esto. Tenemos 1 por menos 1 a la quinta, eso me queda menos 1, o sea que le pongo un menos acá adelante. Acá tenemos menos 1 a la sexta, me va a quedar 1, multiplicado a 2, me queda un 2 acá. Ahora sí voy a proceder a resolver este determinante y este determinante también mediante el desarrollo de Laplace. Bueno, si se fijan, en el caso del primer determinante, no hay ninguna fila o columna que tenga elementos ceros, ¿sí? Como solamente estamos trabajando con Laplace, voy a hacer el desarrollo por cualquier fila por la que yo elija, ¿sí? En este caso yo he trabajado por la columna, la primera columna. Hago el desarrollo por la primera columna. Es de la misma forma, chicos, ¿sí? Pongo este menos que está acá adelante. Abro un corchetito, ¿sí? Que se cerraría acá. Tomo el primer elemento de la columna, que es 2, lo multiplico por menos 1 elevado a la suma de posiciones. Este 2 está en la fila 1, columna 1, 1 más 1 me queda 2, o sea, menos 1 al cuadrado. Por la matriz que se obtiene, eliminando la fila y la columna que lo contiene al 2, que sería esta matriz, ¿sí? Bueno, ahora hago lo mismo con el segundo elemento de la columna, el mismo procedimiento. Hago lo mismo con el tercero, ¿sí? Ahora voy a trabajar del mismo modo con el segundo determinante. Pongo el 2, abro un corchetito y me voy a ir a trabajar, puede ser desde esta columna o desde esta fila para aprovechar el 0, ¿sí? Yo he elegido trabajar desde esta columna, entonces pongo el 1 por menos 1 elevado al cuadrado, que sería la suma de las posiciones, por el determinante de la matriz que se obtiene eliminando esta fila y eliminando esta columna, más tenemos 2 por, me voy acá, este 2 por menos 1 elevado a la suma de las posiciones por el determinante de la matriz que se obtiene eliminando esta fila y esta columna, que es este. Una vez que hemos llegado a esto, a mí ya me quedó el determinante de matrices de orden 2, que ustedes a eso lo pueden calcular sin problemas, ¿sí? Eso está en el apunte de teoría, cómo se calcula. Pero lo que yo hago para calcular este determinante es un producto cruzado. Multiplico menos 1 por 1 y a eso le voy a restar el producto de los otros dos. Bueno, les decía entonces, el determinante de este es lo que está acá resuelto. Va a ser menos 1 por 1, me queda menos 1. Menos 1 por 2, me queda menos 2. Me queda 2, ¿sí? Entonces, bueno, y este 2 que está acá sería el producto de 2 por menos 1 al cuadrado, que me queda 2. Del mismo modo, trabajo de este lado con cada uno de los terminantes de orden 2 por 2. Cuando ustedes tienen determinantes de matrices de orden 2, hago el producto cruzado. Este por este menos este por este. Bueno, el resultado entonces del determinante de esta matriz de orden 4 va a ser 49 y lo hemos encontrado mediante el desarrollo de Laplace, que no siempre es la forma más conveniente o más sencilla, ¿sí? Vamos a ver otro de los casos que a ustedes les pedían en el ejercicio y es mediante el algoritmo de Gauss, ¿sí? Se pide encontrar el determinante de la matriz mediante el algoritmo de Gauss. ¿Qué es lo que nos dice el algoritmo de Gauss? Que vamos a usar las propiedades del determinante. Hemos visto 8 propiedades, pero normalmente las que se usan son siempre las mismas, ¿sí? Que son 2 o 3. Bueno, mediante esas propiedades nosotros vamos a llevar esta matriz a una matriz triangular superior. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque si yo llego a una matriz triangular superior, yo sé que el determinante de ese tipo de matrices es el producto de los elementos de la diagonal.
Entonces, llevo esta matriz a una matriz triangular superior usando propiedades. Ahora vamos a ir viendo qué propiedades usar. Bueno, tengo la matriz, yo me fijo que acá tengo un 1, ¿sí? ¿Cuál es una matriz triangular superior? Fíjense en que esta es la diagonal. Para que una matriz sea triangular superior, todos los elementos que están por debajo de la diagonal deben ser 0. Entonces eso es lo que voy a hacer, empezar a anular los elementos que están por debajo de la diagonal. Como justo el primer elemento de la primera fila es un 1, yo lo voy a usar como pivot para eliminar estos elementos, para hacerlos 0, anularlos, ¿sí? A eso lo puedo hacer porque yo sé que si yo hago ese tipo de operación por propiedades, el determinante de la matriz no se altera, sigue siendo. Para que acá me quede un 0, yo a la fila 3 le debería sumar la fila 1 multiplicada por menos 2, por el opuesto de 2. Entonces eso es lo que hago con la primera operación. A esta fila yo agarro la fila 1, mentalmente la multiplico por menos 2 y se la sumo a esta, ¿sí? Entonces me queda 1 por menos 2, me va a quedar menos 2. Sumado a 2 me va a quedar 0, que iría un 0 acá. Tenemos 2 por menos 2, me va a quedar menos 4, sumado a menos 1 me queda menos 5. Menos 2 por 3 me queda menos 6, sumado a 1 me va a quedar menos 5. Y menos 2 por 4 me queda menos 8, sumado a 1 tenemos menos 7. Ahora, a la fila 4, que es la segunda operación, le voy a sumar la fila 1 multiplicada por menos 1. De ese modo yo logro un 0 acá. Entonces tenemos menos 1 más 1 me queda 0. 2 por menos 1 es menos 2. Sumado a 2 también me queda 0. 3 por menos 1 me va a quedar menos 3. Menos 3 sumado a 0 me queda menos 3. 4 por menos 1 sumado a 0 me queda menos 4. Entonces acá he realizado estas dos operaciones que solamente alteran la fila 3 y la fila 4. Con eso yo logro que abajo del primer 1 me queden todos 0. Bueno, para llegar a una triangular superior yo necesito un 0 acá y también necesito un 0 acá. Entonces voy a proceder a realizar eso. Bueno, voy a agarrar entonces, ¿cómo logro yo que acá me quede un 0? Si yo a la segunda fila la multiplico por 5 mentalmente y se la sumo a la tercera, voy a lograr que acá me quede un 0. Entonces voy a realizar esa operación. Segunda fila la multiplico por 5. Me queda 1 por 5, 5. Sumado a menos 5 me va a quedar un 0. Menos 1 por 5, menos 5. Sumado a menos 5 me queda menos 10. 2 por 5 me queda 10. Sumado a menos 7 me queda 3. Entonces, si se fijan, solo he alterado la tercera fila. El resto de las filas quedan tal como están. ¿Qué me faltaría para llegar a una triangular superior? Que acá me quede un 0. ¿Cómo voy a lograr yo que me quede un 0 acá? Bueno, lo que podemos hacer es a este menos 10 multiplicarlo por, por un número de modo que me quede el opuesto de este, ¿sí? O lo que puedo hacer también es agarrar a esta fila y primero hacer que me quede un 1 acá, dividiendo todo por menos 10. Pero no lo vamos a hacer así para no alterar el determinante, ¿sí? Lo que yo hice es a la fila 3 la multiplico mentalmente por menos 3 décimos. Si yo al menos 10 lo multiplico por menos 3 décimos. ¿Por qué se alteraría el determinante si lo hacemos de la otra forma, volviéndolo un 1? En realidad no se alteraría el determinante. Vos lo que tendrías que hacer en ese caso es sacar este menos 10 para afuera. ¿Sí? O sea, si yo lo trabajo de esa forma, yo voy a sacar el menos 10 para afuera, ¿sí? Y acá, en el lugar del menos 10, es como que sacás menos 10 factor común. Te va a quedar un 1 y acá te va a quedar menos 3 décimos.
Esa sería la forma correcta de trabajar si lo haces así, ¿sí? Para que acá me quede un 1, ¿qué hago yo? Saco factor común el menos 10, ¿sí? Pero se lo saco a toda la fila. Las otras filas no se tocan, no se alteran. ¿Se entiende eso? Ah, ok, profe. Esa es otra forma de hacerlo. Si lo haces así está bien. Después, una vez que hiciste eso, ya a esta fila la multiplicas por el opuesto de 3 y se lo sumás, ¿sí? Acá te va a quedar 0 y ya calculas el determinante sin olvidarte de multiplicar por este menos 10. Entonces esa es otra forma de hacerlo. Yo lo voy a dejar como lo tenía. De cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Bueno, en este caso lo que yo hice es a la fila 3 la multiplico mentalmente por el menos 3 sobre 10. De ese modo yo logro que acá me quede un 1. Y se la sumo a la fila 4. ¿Sí? Entonces acá me termina quedando un 0. Cuando yo multiplico menos 3 sobre 10 por 3, a ustedes les queda menos 9 sobre 10 sumado a menos 4. Si lo hacen en un cálculo auxiliar, les va a quedar menos 49 décimos. ¿Sí? Una vez que hemos llegado a estas instancias, ya tenemos una matriz triangular superior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para calcular el determinante, el producto de los elementos de la diagonal. Multiplico 1 por menos 10 por menos 49 sobre 10. Y si se fijan, les da 49. El mismo resultado les tiene que dar con todos los métodos que hagan. Recién hemos trabajado con Laplace, con el desarrollo de Laplace y también les daba 49, ¿sí? Vamos a trabajar ahora sobre la misma matriz. Vamos a calcular el determinante usando la propiedad de hacer ceros. ¿Cuál es la idea en este tipo? O sea, ¿cómo trabajaríamos haciendo ceros? ¿Sí? O sea, yo voy a agarrar una fila o columna, la que tenga mayor cantidad de ceros para simplificar el trabajo, y voy a hacer que todos los elementos se hagan ceros a excepción de uno solo. Una vez que logré eso, desarrollo Laplace a través de esa fila que tiene solo un elemento que no es nulo. Vamos viendo por pasos, así les queda más claro cómo se va trabajando, ¿sí? Bueno, yo lo que hice acá es tomar la última fila. ¿Por qué? La última fila es la que tiene mayor cantidad de ceros, ¿sí? Luego lo que hago es hacer un cero acá, con propiedades. Recuerden que estas operaciones elementales las pueden hacer tanto a filas como a columnas. En este caso se la estoy haciendo a columna. Lo que hago es a la columna 1 la multiplico por menos 2. Mentalmente a todos los elementos de la columna 1 los multiplico por menos 2 y al resultado se lo sumo a la columna 2 y lo dejo expresado en la columna 2. Entonces fíjense. Agarro entonces, acá me queda menos 2 más 2, me va a quedar 0. Menos 2 por 0, me queda 0, sumado a 1, me va a quedar un 1 acá. Menos 2 por 2 me queda menos 4, sumado a menos 1, tenemos menos 5. Menos 2 por 1, me queda menos 2, sumado a 2, me queda un 0. Entonces yo ya logré que la cuarta fila tenga un solo elemento no nulo. ¿Qué hacemos? Desarrollo Laplace por esa fila, por la cuarta fila. ¿Sí? Es el primer método que hemos visto. Recuerden que para desarrollar Laplace, ¿qué hago? Agarro el primer elemento no nulo de la fila, lo escribo, que en este caso es 1, lo multiplico por menos 1 elevado a la suma de las posiciones. Este 1 está en la fila 4. Columna 1, o sea, 4 más 1, 5. Me queda menos 1 elevado a la 5. Y lo multiplico por la nueva matriz que obtengo eliminando esta fila, la fila que lo contiene al 1 y la columna que lo contiene al 1. Que la matriz pasaría a ser esta que ven ustedes acá. ¿Sí? Bueno, a diferencia de cómo hemos trabajado con Laplace solo, no vamos a desarrollar Laplace así como está. Voy a seguir haciendo ceros hasta obtener una matriz de orden 2. O si ustedes quieren, pueden aplicar acá la regla de Sarrus. Pero como no la hemos visto todavía, después lo vamos a ver.
vamos a hacer ceros hasta llegar a una matriz de orden 2, ¿sí? Entonces, fíjense ahora acá en esta nueva matriz que quedó, me voy a fijar cuál fila o columna tiene mayor cantidad de ceros, que yo no me acuerdo si pueden tomar esta columna o esta fila. No me acuerdo cuál trabajé yo. Bueno, yo elegí esta columna, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo ya tengo un 0 acá, voy a hacer un 0 ahí, de modo que este 1 sea el único que me quede no nulo dentro de la columna. ¿Cómo lo hago? Si yo a la fila 2 la multiplico mentalmente por 5 y se la sumo a la fila 3, voy a lograr que acá me quede un 0. Entonces hago esa operación, y me estaría quedando esto que ven acá. Este menos es del menos 1 a la quinta que viene arrastrándose desde acá, ¿sí? Bueno, ahora voy a volver a desarrollar Laplace, pero lo voy a hacer desde esta columna, porque ya logré que en esta columna tenga solo un elemento no nulo. Bueno, desarrollo Laplace. ¿Cuál es el primer elemento no nulo? Es el 1, no lo pongo porque es 1, ¿sí? Lo multiplico por menos 1 elevado a la suma de posiciones. Este 1 está en la segunda fila, primera columna, o sea, menos 1 al cubo, ¿sí? Y este menos es el que vengo arrastrando de antes, ¿sí? Y lo multiplico por el determinante de la matriz que se obtiene eliminando la columna y la fila que lo contiene al 1. O sea que va a ser el determinante de la matriz 3, 4 menos 4, 11. Una vez que llegué acá, yo ya puedo calcular el determinante de esta matriz de orden 2. Hago el producto de 3 por 11, me queda 33, menos el producto de menos 4 por 4, o sea, menos 16, ¿sí? Y nos termina quedando que esto es 49, ¿sí? Hemos llegado al mismo resultado que con el método de Gauss y con el desarrollo solo de Laplace. Este caso sería hacer ceros. Hacemos ceros hasta que acá me quede una matriz de orden 2 que ustedes ya calculan directamente el determinante. Bueno, la regla de Sarrus, como me dijiste recién, solamente se puede aplicar a matrices de orden 3, ¿sí? O sea que en esta matriz no es posible aplicarla. Yo la voy a aplicar cuando me queda una matriz de orden 3 para que vean cómo se hace, ¿sí? O sea, aplico el método de hacer ceros, ¿sí? Recién hemos aplicado el método de hacer cero y hemos llegado a esta matriz. Hemos desarrollado Laplace y hemos llegado a esto. A esto recién lo hicimos hasta acá. Bueno, ahora en vez de volver a aplicar el método de hacer cero, vamos a aplicar la regla de Sarrus, ¿sí? Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces yo llego hasta acá. Bueno, aplico Sarrus. ¿Qué es lo que hago? Voy a agarrar la primera, segunda fila de la matriz y las voy a volver a escribir abajo. Las repito. ¿Sí? Agrego entonces debajo la primera y segunda fila. Una vez que hice eso, bueno, pongo este menos que venimos arrastrando acá, lo pongo y ahora sí voy a aplicar Sarrus. Luego voy a hacer el producto cruzado. O sea, si vos te fijas, tenés esta diagonal, las tres diagonales. Tenés esta, esa y esa. ¿Sí? O sea, de este lado, ¿no? Te quedan tres diagonales que contienen tres elementos. Bueno, yo voy a hacer el producto de los tres. 0 por menos 1 por 1 me queda 0. Lo pongo. Después hago el producto de la segunda diagonal. 1 por 1 por 4 me queda 4. Y después hago el producto de la tercera. Estos tres productos van a ir sumando, ¿sí? O sea, con el signo que les queda ahí. O sea, acá me queda 0, acá me queda 4 y acá me queda menos 30. Lo pongo dentro del paréntesis. Ahora me voy a las diagonales secundarias, ¿sí? O sea, tengo esta diagonal, hago el producto de los tres elementos que están dentro de la diagonal y lo voy a poner restando. Vos fíjate que acá me queda menos 5 por menos 1 por 4 es 20. Bueno, al resultado le cambio el signo y lo pongo acá. Lo mismo con las otras dos diagonales, ¿sí? Multiplico 0 por 1 por 2, me queda 0. Y 1 por 3 por 1, que me queda 3, le cambio el signo, menos 3.
Bueno, hago esta suma y llego a lo mismo, que es 49, ¿sí? Siempre que tienen matrices de orden 3, ustedes pueden aplicar para calcular el determinante directamente la regla de Sarrus, que se hace de esa forma, ¿sí? Bueno, con esto hemos visto todos los métodos para el cálculo del determinante de una matriz, ¿sí? Hemos visto entonces Laplace, el algoritmo de Gauss, hemos visto la propiedad de hacer ceros y la regla de Sarrus, que solamente vale para matrices de orden 3.